Vamos a retomar el tema que ayer pudimos presenciar a través del canal OPA, que fue la revisión del expediente de la diputada Dinora Barquero Barquero. Vamos a ver algunos aspectos que en nuestro caso vale la pena recordar y que vale la pena también saber quiénes son nuestros diputados, sus carreras. Y de ahí, de hecho, dejamos planteada una crítica porque hasta 3 años después de que está ella en función, se puede producir una entrevista de este tipo. Es algo que es importante, porque el mismo Partido Liberación Nacional, toda vez que era información pública, porque está registrada tanto en su expediente como trabajadora, tanto en su expediente como militante del partido y miembro del partido que fue, y ex esposa de uno de los ex candidatos a la presidencia de la República. Es decir, es que estamos hablando de una diputada que no pareciera tan tradicional como podríamos verla en la Asamblea Legislativa hoy. Significa una mujer que pudo haber llegado a ser primera dama de la República. En el momento en que Rolando González es candidato, Liberación Nacional era un partido muy fuerte, era casi el partido más grande de Costa Rica. Entonces, vamos a referirnos a ese primer tema. Estamos con José Rigoberto Mora Madrigal, amigo de siempre, y con Roy Andrés, amigo, que también va a compartir con nosotros en este panel, ¿verdad? Vamos a intercambiar. Vamos a empezar por el primero, que lo hemos denominado, o sea, ¿quiénes son los diputados en Costa Rica? ¿Quién llega a la Asamblea Legislativa a Costa Rica? ¿Cómo llega? Y entonces vamos a hablar de la ex embajadora, ex empleada judicial y ahora diputada de la Asamblea Legislativa, Dinora Barquero Barquero. Entonces, le cedo la palabra. Con el caso que llamó el canal OPA, el expediente oculto de Dinora Barquero, se las trae porque no solo hizo sus cosas indebidas siendo trabajadora, sino también cobró 47 salarios mensuales sin trabajar. Vea el meollo del asunto. Y lo segundo es que cuando el periodista de OPA va y le pide una entrevista, se comporta de una manera muy chabacana, muy malcriada, y yo siento que no se esperaba que un medio como OPA o como cualquier medio, ya sea televisión o lo que sea, o lo que a ellos les gusta es un medio como Canal 7 o los medios tradicionales de este país, que les pregunten las preguntas hechas a la medida. Pero como a ella le sacaron los trapos sucios en la primera parte y en la segunda parte también por ausencias injustificadas, ella lo que se siente es como un enojo total cuando un medio no tradicional o un medio diferente la interpele, la confronte y la cuestione. Y yo siento que aquí se respeta la libertad de prensa para los otros medios que son no tradicionales, que no piensan como ellos. La diputada Dinora Barquero ha sido muy polémica durante, sobre todo estos últimos 2 años, diría yo. Ha estado en una campaña no solo en contra del oficialismo, sino en contra a un nivel personal de doña Pilar Cisneros. Se ha burlado. Recuerdo cuando le decía con la jornada 4-3, si no me equivoco, que suplicara y que se pusiera de rodillas. Este expediente
confirma un historial, sobre todo en el tiempo, en dos momentos costarricenses. Cuando trabajó para Justicia y Paz, acumuló un total de 26 sanciones y un número innumerable de reportes por llegadas tardías. Es una señora que acostumbra a llegar tarde al trabajo y tiene varios rebajos salariales, pero faltaron otro poco por aplicar. También, no, perdón, en los 90s, en la administración Figueres Olsen, del 94 al 98, estuvo en la Embajada de México. Fue designada 60 meses a la Embajada de México, de los cuales solo trabajó 16, que estuvo en México. Los demás, increíblemente, estuvo aquí en Costa Rica. Y todos esos meses costarricense los cobró. Así consta de documentación de ese expediente que confirma cómo de manera astronómica doña Dinora Barquero subió todos esos puestos. Digno de analizar por qué se sube tan rápido en esos puestos tan... Y eso es lo que confirma el expediente. Sí, digamos, llama mucho la atención, sobre todo porque no hay que pasar, digamos, de lado ella es la esposa de Rolando González, que también fue diputado, ¿verdad?, por el Partido Liberación Nacional, y viene a demostrarnos, digamos, que ya desde hace muchos años el Partido Liberación Nacional no estaba formando, llamémoslo así, líderes honestos, sino que fácilmente eran tentados por, digamos, la corrupción que da tener el poder, ¿verdad? Y bueno, de alguna manera ellos sabían que gozaban, digamos, de un poder partidariamente, casi que uno podría decir, de un poder absoluto. Y ese poder absoluto fue corrompiendo. Y este es solo un ejemplo, posiblemente de muchos que uno podría tomar para indagar, digamos, expedientes, digamos, de gente que se ha ido a sentar a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que podemos decir que la Asamblea Legislativa es el primer poder de la República? O sea, ¿en manos de quién estamos poniendo la toma de decisiones de este país? Y no ahora, es que esto data, digamos, desde el año de 1986 en adelante, ¿verdad?, que es un poco el proceso más complejo, digamos, que ha vivido el Partido Liberación Nacional. Hay muchas cosas que son evidentemente, sí, que llaman la atención porque, digamos, se han sabido mantener, y por eso un poco el título del reportaje, ¿verdad?, el expediente secreto, en la medida en que no todo mundo sabía, digamos, su condición de ex embajadora, su condición, digamos, de estudiante de Derecho con estudios inconclusos, ¿verdad? Por más que sea una carrera, digamos, complicada y larga en aquellas épocas, ¿verdad? Bueno, si a alguien le interesa la vida política, debe preocuparse por concluir sus estudios. Pero no solo eso, sino que, vamos a ver, sus jefes permitieron, digamos, el engaño, toda vez que tuvo ascensos. Y yo creo, doña Dinora Barquero confundió el camino siendo diputada, porque ella quiere figurar con base a zafarranchos, a tratar mal al diputado Daniel Vargas. Hace poco lo trató muy mal a Daniel Vargas, a tratar mal cuando hay comparecientes recuerdo a Ana Catarina Müller, la trató muy mal Dinora Barquero, la interpeló de una manera sumamente antiética y antimoral. Y Dinora Barquero, yo creo que se dividió en dos la noticia, fueron dos expedientes, una primera parte y una segunda parte. Creo
que nos confirma cómo llegó a la Diputación doña Dinora Barquero, de una manera con la venia del Partido Liberación Nacional. Y no solo yo traigo a colación casos como doña Dinora Barquero, es que en Liberación Nacional todo se hace así. Sos el hijo de tal, sos el primo de tal, incluso las diputaciones son heredadas, así las llamo yo. Que ahora le toca a la hija del diputado actual, de uno de Liberación Nacional. Yo creo que esas diputaciones heredadas son las que han traído una crisis a nivel poder legislativo. Y sinceramente hay otro tema en sí que se les ha olvidado a ustedes también. Fue en la comparecencia cuando fue la presidenta de la Junta de Protección Social y que le dijo a la diputada Dinora Barquero en cuál escuela estudió, y ella dijo, o sea, la presidenta de la Junta, no sé, y lo que más cayó mal en esa comparecencia fue el que le dijo, en la escuela de la mentira, pero más la que estudió en la escuela de la mentira fue Dinora Barquero, porque inclusive ella aprobó la moción para que algunos diputados fueran a verlo, la situación de Cruzitas, y más sin embargo ella no fue. Sí, el caso, claro, y todo esto también deriva de una entrevista que le hacen a Pilar Cisneros en OPA. Douglas Sánchez, en una conversación relativamente muy amistosa, le pregunta a doña Pilar Cisneros, de esas preguntas rápidas que se leen, ¿verdad? Te voy a leer 10 preguntas y me decís. Entonces, una de las preguntas era, ¿y usted ha mentido? Es como a cualquiera de nosotros que nos pregunten, mire, ¿usted ha mentido alguna vez? Bueno, si usted es honesto, tendrá que decir que sí. Todos hemos mentido, ¿verdad? Muy del ser humano. Muy del ser humano, sí, a veces. Y entonces, ese día, Dinora Barquero escucha la entrevista, y entonces en adelante ya no va a etiquetar, ya no va a etiquetar solo a la diputada Pilar Cisneros, sino que va a etiquetar a todo aquel, que esté en el, que forme parte del gobierno de Rodrigo Chávez, ¿verdad? Sí, es que la teoría de la mentira, la teoría de que eso es muy propio, de lo que se usó en los tiempos, en los años 30 en la Alemania, ¿verdad? Es decir, es tomar una palabra y aplicársela a toda la población que se opone a mis principios, ¿verdad? Sí, y ha tenido un enfoque de mucha soberbia siendo diputada, porque ella utiliza dos medios, sobre todo la provocación y la manipulación en el Congreso. Ha sido una diputada que no ha enriquecido la discusión. Cuando está en control político, arremete de manera directa contra el Poder Ejecutivo englobado. No se pone a ver si fue un buen ministro como Mario Zamora, que es un buen ministro para mí, y yo sé que también para ustedes dos. Judicial, ¿qué te encontraste vos en ese reportaje? Mismo que ha hecho en las otras instituciones donde ha trabajado, cobrar salarios sin trabajar, y a la vez muchas ausencias injustificadas. Y ya qué curioso, o sea, porque si ella hubiera trabajado en una empresa privada, muy simple, la echan sin goce de salario y sin derecho a nada, pero como es una copartidaria del Partido Liberación Nacional y ha trabajado en instituciones públicas, ahí entre la red de cuido le han justificado todas las marañas sabidas y por haber. Sí, eso que decís a mí me parece muy importante, es decir, retomar el concepto de red de cuido, ¿verdad? Que es un concepto, que más o menos se ha acuñado en estos años para designar a todos aquellos funcionarios
que perteneciendo, digamos, a un partido, y notablemente al partido, digamos, Unidad y Liberación Nacional, ¿verdad? Son, digamos, cubiertos por ese manto que los protege, ¿verdad? Se vuelven intocables, es decir, están incluso por encima de las jefaturas, o por decirlo de una manera más decente, el jefe, digamos, le deja pasar, digamos, faltas, ¿verdad? En este caso a ella era el ausentismo, en el malas, en el desempeño, digamos, de las funciones. Entonces estabas protegido toda vez que eras de la estructura del Partido Liberación Nacional. Posiblemente si fueras simplemente un militante, pues no se llegaría a ese extremo, pero toda vez que su marido era parte de la estructura, era, digamos, fue diputado, luego fue candidato, es decir, es una figura muy visible como para que su esposa sea tocada por los tentáculos, digamos, de una jefatura que posiblemente no era la más elevada, digamos, en el poder judicial, porque eso tiene que ver básicamente con lo que se llama policía judicial, ¿verdad? Ella hizo mucho de ese tipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, digamos, eso es importante. Ahora, la pregunta mía es, si bien es cierto, el expediente nos abre los ojos hoy, pero han pasado 3 años. ¿Por qué el periodismo, incluso yo no creo que OPA sea un canal alternativo, quiero decir, son periodistas, ¿verdad? Es decir, ¿por qué los periodistas han dejado pasar tanto tiempo antes de referirse, digamos, a temas sensibles?